el pasado, los hacks primitivos eran efectivos pero fácil de detectar, ya que estaban activos todo el tiempo emitiendo señales bruscas y sin control. Esto hacía que cualquier jugador que los usara no pudiera pasar desapercibido por lo evidente que era, y lo que alguna vez fue una ventaja estaba destinado a convertirse en la perdición temporal de los hackers antiguos. Con el tiempo, los sistemas de defensa antitrampas evolucionaron y comenzaron a identificar estos patrones, recopilando la información de los movimientos sospechosos e interpretándolos como señales de anomalías, lo que resultó en el baneo automático de millones de jugadores y la primera victoria temporal contra la impunidad. Esto obligó a los desarrolladores de hacks a dar el golpe final, creando modernas actualizaciones de software y hardware que combinan las características de un ser humano con las de una máquina, generando confusión en todos los sistemas de defensa y haciendo que hasta el momento se vuelvan indetectables. Desde ese entonces, esta guerra está casi perdida. La propia guerra contra las máquinas que hemos creado. Bienvenidos a la revolución humana. Welcome to my world. The distance that you keep between us. These truthful lies never end. Like a contagious virus. These poison feelings never end. I go alone. I go alone. I go alone. I go alone. Till the end, I feel like a drone. Misguided missile, target to be blown. I go alone. Los programas anti-cheat como Firefly y Vanguard han evolucionado para detectar patrones inusuales en el comportamiento de los jugadores que podrían indicar el uso de trampas. Firefly, por ejemplo, analiza estadísticamente los datos de los jugadores para identificar movimientos sospechosos, lo que ha llevado a falsos positivos y baneos tanto a jugadores legítimos como a cheaters. Así también Vanguard, utilizado en juegos como Valorant, monitorea y bloquea software y hardware sospechoso a nivel del kernel, pero también ha generado muchas controversias por detecciones erróneas y baneos sin sustento probado, siendo esta, por supuesto, la puerta de ingreso para el desarrollo de los hacks, quienes han aprendido a adaptarse estudiando las debilidades del sistema y aprovechando los falsos positivos para pasar desapercibidos, evitando, a su vez, patrones de movimiento constantes que podrían delatarlos. Esta estrategia demuestra cómo los hackers comprenden la psicología del engaño, que es la de simular comportamientos humanos para no ser detectados, y entendieron también que el factor tiempo era más importante que el efecto directo que el propio hack producía, priorizando la rapidez sobre la eficacia de las acciones, el de hacerlo en el menor tiempo posible. Este principio es conocido como la regla número 1 y marca el inicio de nuestro sistema de detección de patrones visuales para todos los shooters online. Esta es la regla número 1, AIM-Key. El AIM-Key es un elemento estratégico clave en el uso del aimbot, usado para humanizar, simular y evitar la detección por parte de los programas anti-cheats. Este sirve como disparador, permitiendo a los jugadores activar y desactivar el aimbot de forma selectiva e instantánea, que puede configurarse en una o varias teclas del ratón, o en uno o varios botones del mando, como así combinarse a elección del usuario. La clave para mantener su uso encubierto radica en este enfoque táctico, evitando una activación constante que podría llevar a su detección. Las versiones antiguas de aimbots eran más susceptibles a ser detectadas porque permanecían encendidas todo el tiempo, y las versiones modernas han evolucionado en la inclusión de este gatillo para garantizar una activación rápida y discreta. En resumen, la evolución de los programas antitrampa y la ingeniosidad de los hackers han llevado a un constante juego del gato y el ratón. Con el AIM-Key, los desarrolladores de hacks han encontrado una forma de operar dentro de los límites de la detección, demostrando que la innovación y la adaptación son esenciales en la era digital. Nuestro objetivo principal es encontrar la acción específica dentro del juego que activa y desactiva el aimbot, pero ustedes pueden empezar entendiendo que en el 90% de los juegos de disparos, los jugadores eligen la acción predeterminada de disparar el arma como el desencadenante del aimbot, pero esto puede variar según las preferencias del jugador. Algunos simulan de formas distintas,
como ser por ejemplo usar el zoom del arma o combinar ambas acciones para que se dispare el aimbot, y cuando sueltan la tecla el robot se apaga, significa el aimbot se apaga. Ahora vamos a pasar un ejemplo práctico. Hay mucha información en la pantalla y necesito que la filtren adecuadamente. Y es crucial que ustedes aprendan a enfocar su vista porque tenemos que eliminar toda la información sobrante, como ser los gráficos, el cielo, el color del arma. Hay muchas cosas que no nos interesan, así que tienen que enfocarse bien en las cosas que necesito que se enfoquen. Por ejemplo, primero y más importante es la referencia principal que vamos a tener siempre de acá hasta el final, y va a ser la mira del arma. Es el punto central de la pantalla que puede presentarse de dos formas. Una es apuntando desde la cadera o al disparar desde el hombro con el zoom del arma. Pero siempre vamos a estar centrados en ese punto, porque en base a los movimientos que haga el jugador o haga la máquina, nosotros vamos a ir analizando. Y el punto central es el eje de todo. Vamos a encontrar que en la pantalla tenemos información adicional. Por ejemplo, la cantidad de balas que tiene el jugador. Si este jugador está jugando desde un teclado, desde un ratón, van a encontrar también que hay teclas configurables abajo. Vamos a encontrar información importante en el mapa cuando efectúan un sonido. Y mucho más cerca del arma, pero más abajo, vas a encontrar un objeto con forma de campana, que es la única manera que yo tengo de saber que vos estás viendo esto. Y también tenemos información abajo, aparece la información del jugador, si está parado, si está corriendo, agachado, acostado. Y cada postura va a afectar la precisión del disparo. Y otra cosa importante es el enemigo, ¿sí? El enemigo, los movimientos del enemigo, que van a ver allá al fondo, si son uno o varios, y la referencia que vamos a tener va a ser desde nuestra mira hacia el objetivo. Y otra cuestión que es importante es la cobertura y el terreno. El entorno nos va a brindar información muy importante, así que hay que concentrarse en estos elementos que les permitirá entender mucho mejor cómo vamos a ir aplicando todas estas reglas y otros aspectos también del gameplay. Quiero que enfoquen su vista y fíjense lo que va a pasar acá. Les había dicho antes, en el 90% de los casos, no sé si es muy poco el número, porque la gran mayoría de los jugadores que usan aimbot utilizan la tecla de disparo como gatillo para accionar el aimbot. Estos casos que les estoy mostrando en pantalla son casos probados de cheater. Les había dicho que nuestro objetivo principal era determinar cuál es la tecla que activa el aimbot. Así que en este caso van a notar que la tecla que activa el aimbot siempre va a ser la tecla de disparo. Fíjense, se van a ir dando cuenta de que cada vez que acciona el botón generalmente no erra, o puede haber momentos que erre por cuestiones de lag o por cuestiones de que el objetivo entró a cobertura, pero va a ser muy difícil ya que la máquina generalmente no erra. Acá lo único que estamos analizando es el gatillo que activa el aimbot, nada más que eso. Los otros patrones los voy a ir explicando después. Ustedes tienen que saber qué efecto del juego activa el aimbot. Acá les dejé una parte muy interesante, muy interesante. Quiero que perciban bien esta escena porque hay un par de escenas más. Fíjense que en el suelo hay un dispositivo, un explosivo. Quiero que vean y presten atención al tiempo que esta persona tarda en enfocar y que lo comparen con un jugador que está en movimiento. Fíjense lo curioso de esto. El jugador tiene que aminorar su marcha cuando está corriendo para poder frenar y poder enfocar en el centro ese explosivo que están viendo en pantalla. Y es eso justamente lo que tarda un jugador mediocre que usa cheat para apuntar a un objetivo quieto en el suelo, ni siquiera estando en movimiento. No tiene sentido. Bueno, lo que ustedes están viendo acá es que el aimbot no puede apuntar a este tipo de dispositivos. Por ende, la verdadera precisión que tiene este jugador es esa. Y es eso lo que tarda un ser humano en apuntar a un objetivo en el suelo. Hasta incluso hace giros absurdos y enfoca al enemigo de una forma increíble. Y ahí tenemos otro caso, exactamente lo que pasó recién. Vemos otro explosivo en el suelo, donde si ustedes se fijan, el tiempo que se toma para disparar a este objetivo. Y cuando está pasando un enemigo al lado, corriendo a la velocidad que corre, no erra ni un solo tiro. Y ahí se dan cuenta de que esto es una máquina, de que en realidad la máquina apunta al enemigo porque está configurado para que así sea. Quizás en el futuro puedan hacer que le apunten automáticamente los objetos estáticos como estos, pero este no es el caso. Acá se nota quién es la persona y quién es el aimbot. Es muy claro esto y ya hemos determinado cuál es la tecla que activa el aimbot.
Y acá nos damos cuenta. Y también nos dimos cuenta de otra cosa, que el aimbot no apunta a ciertos tipos de objetos estáticos. Y pudimos ver con un ejemplo muy claro la diferencia entre cómo dispara una persona en realidad y cómo dispara un robot. En todas las escenas van a ver exactamente lo mismo. El aimbot se activa cuando esta persona aprieta el gatillo. Y acá determinamos que el hack se activa cuando dispara. No hay mucha duda con esto y nos podemos dar cuenta de forma estadística. Porque la estadística de todos estos videos nos dice que cada vez que esa persona disparó, tuvo prácticamente un 99% de acierto. Quizás a veces no pegaba porque el enemigo se metía en una cobertura, pero en la mayoría de las veces se dieron cuenta de que la activación está dada por la tecla de disparo o el botón de disparo o como esté configurado. Y le había dicho también que pueden existir muchos tipos de configuraciones, infinidades de configuraciones de la tecla AimKey que van a entender más adelante. Este principio, conocido como la regla número 1, marca el comienzo de nuestro revolucionario sistema de detección de patrones visuales para todos los shooters online a nivel mundial, sin importar el tipo de trampa, sin importar el tipo de cheat, ya sea software, ya sea hardware o incluso tecnologías futuras. Quiero aclararles que yo no creé este sistema con la intención de globalizarlo. Sin embargo, al analizar el algoritmo de YouTube, descubrí una generación de millones de jugadores y streamers que abiertamente engañan al público, naturalizando y promoviendo el uso de trampas. Antes, había que entrenar muy duro para ser el mejor, y hoy compiten por quién es el ciberpsicópata que adquiere la tecnología más avanzada para obtener el último cheat o la mejor configuración. En respuesta a esta situación, he decidido actuar. Este sistema será mi legado para todos ustedes. Bienvenidos a la revolución humana. Welcome to my world.